Hola amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Sin Filtros. Hoy vamos a conversar con Joaquín Pérez Rodríguez. Él es el presidente director de Campal Group. Ustedes lo habrán escuchado en otros medios y plataformas. Él es experto en campañas electorales y con él vamos a conversar justamente lo que está pasando en estos momentos en los Estados Unidos. Hoy es el debate presidencial número 1 de este año 2020, donde el presidente Donald Trump y el candidato Joe Biden van a discutir sobre una serie de temas que están relacionados con la política, con la economía y con el aspecto social de los norteamericanos. Hay muchas expectativas al respecto, nadie sabe exactamente qué es lo que va a ocurrir y como dice nuestro invitado, lo más importante es el post-debate. Nosotros estamos haciendo una conversación con él antes de que se produzca el debate para evaluar todos los conceptos, todos los elementos que se han venido trabajando en las narrativas que son bastante antagónicas en los Estados Unidos en estos momentos. Así que vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado, no sin antes pedirle que por favor se activen en nuestro superchat. Para nosotros es muy importante todos sus comentarios y recuerden que si les gusta nuestro trabajo, regálenos un like. Bienvenido, Joaquín. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Sin Filtros. ¿Cómo estás, Igor? Bien. Por aquí a la expectativa. No sé si has sabido que acá en Nueva York estamos asediados por grupos anárquicos y por elementos que nos hacen recordar mucho aquella Caracas de la que huimos. Los grupos que te golpeaban sin avisarte. Exactamente, están acá como que me persiguen de por vida. ¿Crees tú? No creo que sea a ti, pero ten cuidado por si acaso. Joaquín, muchísimas gracias de verdad. Mucha gente quiere conocer primero cuáles son las expectativas, qué importancia tiene este debate para la contienda electoral y qué esperar de él. Mira, particularmente yo creo que no es mucho lo que se puede esperar del debate, porque los números en las encuestas nos están diciendo desde hace tiempo que la campaña está como estabilizada, ¿no? Y eso tú lo sabes, primero, por los resultados de las distintas preguntas, ¿no? Que no varían demasiado. Y segundo, porque a una pregunta concreta que es ¿cuán seguro estás tú de votar por ese candidato? Un altísimo porcentaje dicen que ya están seguros por los dos candidatos, ¿no? Entonces, claro, el debate, si alguien hace una barbaridad en el debate, eso puede influir. Pero como yo te decía, ¿no? Lo más importante es el post-debate, es ver cómo manejan los medios de comunicación lo que pasó en el debate, la interpretación de lo que sucedió, de cómo fueron las respuestas, de cómo fueron las reacciones, etcétera. Y otra cosa también muy importante, cuando uno de los candidatos parece ser tremendamente superior al otro y se crea esa expectativa, y el otro pues no es tan flojo y responde y tal, casi siempre el que se suponía que iba a perder gana. Y hay algo que tú debes recordar, que es el debate entre Lucinchi y el presidente Caldera. Los dos, todo el mundo decía, Caldera barre el piso con Lucinchi. Lucinchi no sabe responder, no habla bien, para el dedito, pero no hay una verdadera capacidad de discutir y tal, ¿no? Pero mientras Caldera es el gran profesor universitario, ya fue presidente, bla, bla. Resulta que Lucinchi sobrevivió los 15 rounds de la pelea y hasta le hizo un chiste a Caldera que lo sacó de quicio, ¿no? Y la cuestión de la carta y tal. Y Lucinchi fue el ganador de ese debate. Así que hay esas dos cosas, el post-debate y las expectativas de cómo va a ser el debate. Joaquín, uno de los elementos que se está manejando acá es justamente que el presidente Trump tiene unas características muy particulares de personalidad y de liderazgo frente a un Joe Biden que es mucho más apacible, menos explosivo que Trump y definitivamente dos caras muy diferentes que van a enfrentarse.
¿Tú piensas cuál es el liderazgo que se puede medir en estos momentos, tomando en cuenta todos estos conflictos que hay en el país y las narrativas que se están jugando, que son muy importantes porque pareciera que son no solamente antagónicas, sino que dividen al país en dos grandes pedazos? Claro. Fíjate, los grandes eventos, ¿okay?, de orden público están ocurriendo en lugares que son muy demócratas y estos eventos no están alterando la votación. Sin embargo, en el debate en sí, pues hay que ver que el estilo de cada uno va a funcionar. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que en el 2016, Trump, el presidente Trump, era el nuevo en el juego, era el que no seguía las líneas convencionales, era el que no creía que había que taparse la boca, que no creía en la cuestión del political correctness, o sea, que ser correcto políticamente. Era lo que en ese momento la gente estaba esperando. Y en realidad eso hizo clic y la gente votó por él. En este momento ya van 4 años del mismo estilo, ¿no? Y ahora puede ser que Biden sea el cambio que la gente está esperando. Por lo menos eso es lo que están diciendo las encuestas, ¿no? Que ante un liderazgo como el del presidente Trump, que es un liderazgo agresivo, que no mide sus palabras, que a veces insulta y tal y más cualquiera, lo que la gente quería en el debate anterior, ahora la gente está queriendo como un poco de tranquilidad y de paz. Y ese mismo problema en la calle de enfrentamiento, de polarización, la gente la está rechazando. Entonces puede ser, eso veo en las encuestas, que lo que quiere la gente es más tranquilidad, que sea una persona que no tiene necesariamente que estarte dando una noticia de primera plana todos los días, estilo Chávez, estilo López Obrador, ¿no? López Obrador hace una rueda de prensa para tristeza de los periodistas a las 7 de la mañana todos los días. Y entonces ahí se fija la primera plana. Son estilos. López Obrador era el cambio en el momento en que votaron por él. Trump era el cambio en el momento que votaron por él. Ahora los números nos dicen que ya la gente como que está un poco cansada de ese estilo agresivo. Pero estas Black Lives Matter y Antifa vinculadas más al Partido Demócrata, acá justamente en la ciudad de Nueva York se puede observar que los grupos demócratas son los que están junto a Black Lives Matter y Antifa. Entonces eso no tiene nada de tranquilidad ni de pacífico, todo lo contrario. Son movimientos anárquicos que han destruido la ciudad de Nueva York hasta la Quinta Avenida, la propiedad privada de los individuos, los vehículos que están en la calle y el liderazgo de Bill de Blasio, que es un demócrata más de izquierda, junto al de Ocasio-Cortez, han convertido a Nueva York en una ciudad donde los antagonismos y las peleas son muy bárbaras, pero también las pérdidas económicas. No, yo entiendo que Ocasio-Cortez y el mismo Di Blasio son gente que no le hacen ningún beneficio al Partido Demócrata. Son gente de extrema izquierda y gente que eran simpatizantes o siguen siendo, bueno, no pueden ser porque ya se murió, de Fidel Castro, etcétera. Eso no conduce a nada positivo. Y mucha gente con 2 dedos de frente rechaza ese tipo de violencia, ¿no? Porque eso no le hace bien, ni la de izquierda ni la de derecha. Pero cuando te digo que eso está pasando en estados como es California, como es Nueva York, que son tremendamente demócratas, o sea, la diferencia que Biden le lleva a Trump en Nueva York y en California es de 20 y pico o 30 puntos. Pero es que eso siempre ha sido así, no es ninguna Claro, por eso hace menos daño, ¿entiendes? Como es el sistema de votación aquí, que cada estado elige puntos o delegados a una convención que elige el presidente, yo creo que donde pudiera hacer mucho daño ese tipo de cosas es, por ejemplo, en North Carolina, por ejemplo, en Georgia, por ejemplo, en Texas, que son estados que eran republicanos y que en este momento se están acercando a lo que llaman aquí los swing states, ¿no? El estado que cambia de un lado para otro. Si ese tipo de situación se diera, se hubiera seguido dando en Atlanta, por ejemplo, o en Houston,
pues eso le haría muchísimo daño a la candidatura de Biden, lógicamente, que es muy difícil, a pesar de que haya un área de centro dentro del Partido Demócrata, que yo creo que Biden pertenece a esa, y de hecho él fue el que le ganó internamente a toda esa izquierda, la derrotó con votos, ¿no? Pero le haría daño, es muy difícil para un ciudadano cualquiera decir no, pero ¿cómo tú separas a Black Lives Matter de Biden, ¿no? Entonces eso le haría daño. Pero también hemos visto, Joaquín, que hay miembros del equipo de Bernie Sanders en la campaña de Biden, como un requerimiento del mismo partido. Entonces esto lo acerca muchísimo más a esos grupos radicales de izquierda que están destruyendo ciudades como Nueva York o Portland. Claro, porque en la elección pasada Hillary Clinton no pudo incorporar a esa gente, ¿ok? Entonces, esta vez han tratado de incorporarla, pero no mucho, no creas. Dentro del Partido Demócrata hay un rechazo a esa gente, porque para empezar, Bernie Sanders no es demócrata, independiente, que simpatiza con el Partido Demócrata. Entonces, ese tipo de cosas hace daño. Y yo tengo entendido que Biden ha hecho declaraciones y la misma Kamala Harris, ¿no? En contra de ese tipo de violencia, etcétera, ¿no? Eso no está bien, en ningún lado. Eso no está bien. Bueno, hemos visto las declaraciones de Kamala Harris y también las de Joe Biden y también esa vinculación que existe entre estos grupos y los demócratas. Entonces, el planteamiento es el siguiente. Si Joe Biden representaría una posición diferente a lo que es el conflicto, se está polarizando el tema de la anarquía como un instrumento para la destrucción institucional del Estado de Derecho, etcétera, versus lo que propone Trump, que él ha centrado su campaña en lo que es la ley y el orden. ¿Hasta qué punto en las encuestas que tú manejas, en lo que es el concepto del votante, estas dos posiciones se han venido presentando con mayor efervescencia y con la intención del voto? Claro. Bueno, acuérdate que Trump también tiene unos grupos de extrema derecha que son tremendamente agresivos, ¿no? Y los cuales él no ha denunciado totalmente. Pero fíjate, en las encuestas, los problemas que Trump maneja mejor que Biden, de acuerdo a la opinión de la gente, es la seguridad y es el desarrollo económico del país. O sea, en esos dos temas está ganando Trump. ¿Por qué no está arriba en las encuestas? Bueno, porque el gran tema es el coronavirus. Y es una cosa impresionante. Yo me acuerdo cuando yo era viceministro de Información en Venezuela, que iniciamos lo del Plan Unión, el problema de la seguridad era un 75%. No había otro problema hasta que empezamos el Plan Unión y nos metimos en los barrios y le metimos televisión y tal. Y entonces eso desapareció, ya no fue más problema. En este momento pasa algo similar con el coronavirus. La gente está aterrada con el coronavirus y ocupa el primer lugar con mucho. Y en ese caso consideran que Biden puede resolver más el problema del coronavirus que el presidente Trump. Fíjate, el presidente Trump tiene el 30% de los electores apoyándolo en resolver el problema del coronavirus, mientras Biden tiene el 70%. O sea, hay una gran diferencia ahí. Y aunque él esté por encima de Biden en materia de seguridad y en materia de desarrollo económico, pues en este momento la gente no le está dando tanta importancia. Yo creo que si no hubiera habido el coronavirus, aquí estaríamos hablando de un presidente Trump ganando por 30 puntos en todos lados. He leído los informes que señalan que en el caso de Biden, que le ha beneficiado la pandemia porque se señala que es su estado de salud, que no es el más óptimo si lo comparan con otros, con la misma Hillary Clinton en las elecciones pasadas, le ha beneficiado la pandemia porque está haciendo su campaña desde el sótano de una mansión en Delaware y no en la calle como por lo general se hace una campaña. Y también el fenómeno que se ha generado producto justamente de la pandemia
no solamente en los Estados Unidos, sino a nivel mundial. La pandemia ha puesto en evidencia una serie de fallas en los sistemas de salud en todo el planeta y Estados Unidos no es la excepción. Entonces son dos elementos que favorecen a un liderazgo que se ha visto en dificultades porque tiene problemas de memorización, por ejemplo, se ha visto como Biden es incapaz de recordar en una entrevista algunas cosas, necesita ayuda a memoria o teleprompter para poder darle continuidad a varias de las entrevistas. Yo he tenido oportunidad de verlo, de estar allí como periodista y hemos observado que ese liderazgo, por alguna razón que no conocemos concretamente, no es el más enérgico que requiere un país como este en una situación, unas circunstancias como estas. ¿Cómo explican los electores eso? ¿O cómo se explica desde las encuestas? Yo creo que los dos necesitan teleprompter. Uno porque se le olvidan las cosas y el otro porque se vuelve loco y dice barbaridades. Entonces deberían tener los dos sus teleprompters. No, la percepción de la gente, y eso es lo que dicen las encuestas, es que Biden puede resolver mejor el problema de la pandemia. Posiblemente porque desde un principio él aceptó que era un problema y aceptó que los científicos debían guiar esa batalla. Mientras que el presidente Trump ha fluctuado, ¿no? Ha dicho que eso es grave, pero que se va dentro de 2 semanas, pero que te puedes inyectar algo en las venas, que porque la vacuna va a estar aquí. Entonces, no ha sido coherente en el planteamiento y eso la gente lo capta. La gente no se va al detalle de que si en el mundo el porcentaje de mortalidad por testeados es esto, es aquello. La gente lo que dice es, oye, se me murió un pariente, se me enfermaron 3 más, el trabajo no lo abren todavía, estoy desesperado. Y eso es lo que ellos miden. Entonces dicen, bueno, este no me resolvió, el otro puede ser que me lo resuelva. Entonces es mejor bueno por conocer que malo conocido, al revés. Bueno, lo que sucede es que a Biden lo conocen desde hace más de 4 décadas en el Senado. Es cierto. No es un personaje fresco, no representa nada de lo que ya el norteamericano no conoce, porque ha tenido una muy larga trayectoria y también estuvo en la vicepresidencia con Obama por 8 años. 8 años. Es decir, que no hay nada nuevo allí. En todo caso, sería más nuevo Trump que Biden en el poder, porque hemos visto a Biden por muchísimos años ejerciendo como senador y luego como vicepresidente. Sí, es cierto. Ha llevado su... Pero en ese sentido, Biden tiene la fama de saber negociar con los republicanos. Ha sido, McCain era su gran amigo y muchos de los republicanos son grandes amigos de Biden. Y yo creo que la gente eso es lo que quiere. Lo que quiere en vez de la separación y en vez de este enfrentamiento, lo que quiere es que haya diálogo. O sea, tú tienes tu posición, yo tengo la mía, pero hablamos y nos ponemos de acuerdo en lo que nos podamos poner de acuerdo. Y Biden encarna eso mejor que Trump. Y eso es lo que la gente está viendo, ¿no? Si no, las encuestas no nos darían esto, Maybor. ¿Y qué pasa con las encuestas que tenemos una referencia, Joaquín, en las elecciones del 2016? Cuando todas las encuestas, recuerdo, daban como ganadora a Hillary Clinton. Yo tuve oportunidad de hacer cobertura de las elecciones en ese año y habían acá en Nueva York 2 grandes centros. Estaba el Javits Center con el comando de Hillary Clinton y había un hotel con el comando de Donald Trump. Y recuerdo que el de Donald Trump, que no se veía como ganador en ninguna encuesta, era pequeño, y el Javits Center, para los que no lo conocen y nos están viendo en estos momentos, es un centro enorme de exposiciones que hay acá en la ciudad de Nueva York, que tiene varios pisos, allí se presenta todo tipo de eventos y les puedo decir que es enorme. Estaba todo previsto para la declaración de Hillary Clinton como presidenta, pero la sorpresa fue que eso no ocurrió y que las encuestas se equivocaron. ¿Podrían equivocarse nuevamente las encuestas? Es que las encuestas no se equivocaron. Las encuestas dijeron que Hillary Clinton iba a ganar el voto popular por 2.1 y Hillary Clinton ganó el voto popular por 2.1%. Las encuestas en cada estado, porque tú sabes el rollo que hay aquí, que es puntuación por los distintos estados, y entonces el voto
general no implica nada, sino que es como una elección de segundo grado, porque tú eliges teóricamente delegados que van a elegir al presidente, ¿no? Entonces, esas encuestas se equivocaron en 5 estados. En el resto estuvieron perfectos. O sea, en 45 estados estuvieron bien y en las elecciones nacionales estuvieron bien. Entonces sí se equivocaron las encuestas, sí hubo encuestas equivocadas. Pero te voy a explicar. De estos 5, hay una que se equivocó a favor de Hillary. O sea, decía que iba a ganar Trump, ganó Hillary. Y de las otras 4, había 2 que estaban en el error estadístico. O sea que las encuestas te dicen, mira, yo creo que esto va a ser así, pero tenemos un error de 2.5. ¿Qué significa eso? Que si una persona tiene 10 puntos en una encuesta, 10%, puede ser 12 o puede ser 8. Y ese es el margen de error que se permite estadísticamente hablando, ¿no? Había, de las 4 que quedaban, habían 2 que estaban dentro del margen del error. Y había 2 que se equivocaron, evidentemente, ¿no? Pero que no dieron el resultado y que lo dieron mal. Yo necesito las encuestas para mi trabajo. Si yo no tengo las encuestas, yo no puedo hacer mi trabajo. Eso es como que un médico dijera que él no cree en la tensión arterial o que no cree en las medidas de los laboratorios. Los laboratorios te dicen lo que debe pasar. Y entonces, las encuestas normalmente, dentro de un rango y con algunos errores, te dicen lo que está pasando. Pero la situación es totalmente distinta. Antes, perdón, en esos 4 estados, 2 de los cuales se equivocaron las encuestas, las elecciones estaban muy cerradas. En este momento no están cerradas, más bien se están cerrando en aquellos estados donde el presidente Trump ganó por 12 y 15 puntos. O sea, se ha ido achacando el mal. Y bueno, y además los encuestadores no son bobos, porque si no se quitan la comida de la mesa. Cuando una encuestadora o varias encuestadoras cometen un error estadístico y dan resultados equivocados, como fue el caso de Dewey en la competencia con Truman, ¿no? Que hubo una primera página, gana Dewey mañana y ganó Truman mañana. ¿Cuál es el problema? Que ellos inmediatamente empiezan a corregir los errores. Dice, mira dónde nos equivocamos, mira, preguntamos demasiado a esta gente y muy poco a aquella gente. O sea, que habían preguntado, por ejemplo, la vez pasada, a muy pocos jóvenes que solamente tuvieran high school, pero que no tuvieran college, ¿no? Y en ese universo Trump estaba mucho más fuerte y es un universo mayor de lo que las encuestadoras pensaban. Así que yo creo que bueno, las encuestas pueden equivocarse en algunos casos, pero de hecho suelen ser acertadas dentro de los parámetros que te digo. Pero eso significaría entonces que en aquella época, pues yo lo recuerdo, estaban todos los medios de comunicación grandes, tradicionales, anunciando a Hillary como ganadora. Jamás lo voy a olvidar porque yo estaba trabajando para un periódico en Argentina y otro en España, y cuando yo les estaba informando lo que estaba ocurriendo en los centros de votaciones, ellos me decían que no podía ser porque los medios de comunicación, entre ellos las 2 principales cadenas en español, decían lo contrario. Yo decía, esto es lo que está pasando. Entonces, no entiendo por qué esto es lo que está ocurriendo. Claro. No creían que Trump estaba ganando, justamente porque se había creado una corriente de opinión en la que se señalaba que todas las encuestas daban como ganadora a Hillary y que Hillary no perdía por nada del mundo, y ocurrió lo contrario. En este caso, que estamos exactamente en un escenario similar, donde el New York Times, CNN, todas las grandes cadenas anuncian que Biden es el presidente de los Estados Unidos. De llegar el 3 de noviembre y que ocurra lo contrario, es decir, que esa tendencia comunicacional que hay en función del candidato Biden no se cumpla, van a perder las encuestadoras, la credibilidad de los medios de comunicación, y mucha gente que dice entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Porque eso fue la discusión que se presentó posterior a las elecciones del 2016. Hubo muchos medios de comunicación que perdieron la credibilidad y a posteriori también pasaron a jugar un rol fundamental, creo que principal, a los mismos medios tradicionales, las redes sociales, que también tienen sus problemas, pero tienen algunas ventajas. Entonces, estamos hablando frente a un aparataje de comunicación que da proyecciones que fallaron
y que fallaron de una manera estrepitosa en ese 2016. ¿Qué puede esperar un elector, como te digo, normal de por allá, de Pensilvania, cuando ve todos estos movimientos de comunicación que hay en los Estados Unidos y hacia afuera, campañas que muchas veces no dicen la verdad para mostrar un escenario que a todas luces quiere ser manipulado? Sí, bueno, evidentemente si las encuestas fallan, ahora habrá que votarlos a todos. Pero acuérdate que con el Brexit pasó algo similar. Y todo estriba en que cuando la diferencia es muy corta, es muy difícil hacer la proyección, ¿no? Yo me acuerdo cuando Piñerúa y Luis Herrera, todo el mundo decía que ganaba Piñerúa. 2 semanas antes de las elecciones, las encuestas daban que ganaba Piñerúa. Pero hubo un vuelco en las últimas 2 encuestas, que en las encuestas del comando de campaña Luis Herrera nos dimos cuenta, ¿no?, que estaba cambiando, pero mucha gente no se dio cuenta. Y para Venezuela fue una sorpresa que Luis Herrera ganaba la elección, porque todo el mundo pensaba. Entonces, en lo de las encuestas hay muchas aristas que hay que contemplar. Si se equivocan esta vez, yo creo que no van a conseguir Al menos más contratos. que no van a conseguir más contratos, por lo menos esa. Entonces, podemos hacer una encuestadora nosotros para poder mantenernos los próximos años aquí en Estados Unidos. No, yo no creo que van a fallar. Ahora los márgenes son demasiado amplios. Importante también destacar tu visión como conocedor de campañas políticas, de los liderazgos. Quisiera que me hicieras si se quiere, una visión, un perfil de estos dos candidatos, abiertamente, sin sesgo, si se puede pedir. Es difícil. Mira, la gente que no está sesgada en esta elección creo que es el 2%, que son los que están indecisos a nivel nacional. Mi opinión personal es que el presidente Trump le ha hecho mucho daño a los Estados Unidos, ¿okay? Y le ha hecho daño por una cosa que nosotros acusamos a Chávez, que fue polarizar al país, dividirlo. Yo creo que eso hace un daño terrible. Y tal vez eso pudiera ser, si fuera solamente eso, pues pudiera ser suficiente causa para que yo, por ejemplo, no quisiera que siguiera como presidente de los Estados Unidos. Pero también no ha sabido manejar la crisis del coronavirus. También no ha sabido evitar el endeudamiento que el país tenía antes de la crisis del coronavirus, ¿no? En su campaña él dijo que iba a rebajar la deuda externa en 16 trillones de bolívares. De bolívares. De dólares. Ay, Dios mío. De bolívares fuera muy sencillo, ¿no? Qué momia desempolvé. Pero, y en realidad la ha endeudado en 3. Entonces. Bueno, pero si se puede comparar, los niveles del gobierno de Obama son bastante altos y no se pueden comparar con los actuales. No, pero Obama no es el candidato, ¿no? Yo te estoy diciendo. Mira, con respecto a Venezuela, por ejemplo, yo estoy sumamente molesto. A nosotros el presidente Trump nos hizo una serie de promesas que hizo que la gente creyera que los portaaviones iban a llegar al día siguiente, que no había ningún problema, que en 2 semanas estamos listos. ¿Qué trajo como consecuencia eso? Primero, que la oposición se durmiera en sus laureles. Nos dividimos. No dejamos la calle. Estábamos en la calle todo el tiempo. No, ya vienen los americanos, tranquilos. O sea que está muy mal. De Trump que Guaidó y su equipo haya dejado la calle. Yo creo que sí, porque si a ti te dicen, sal a la calle a pelear con un policía que te puede dar un planazo, te puede dar un tiro en la cabeza, o te dicen, no, espérate, porque ya vienen los americanos, no va a haber problemas aquí. ¿Qué tú haces? Pero Joaquín, aquí hay un problema de sesgo, porque el gobierno interino no quería ningún tipo de intervención militar. Lo dijeron en múltiples ocasiones, hasta hace una semana que pidieron el R2P. Antes todo el mundo estaba en contra de ninguna invasión militar, ni siquiera los socios estratégicos como son Brasil y Colombia estaban. Se discutió el tema en Cúcuta, nadie estaba de acuerdo,
se pretendía que fuera Donald Trump con una posición unilateral, cosa que tú bien sabes que no puede ocurrir en esos términos, sobre todo en la posición geopolítica que se encuentra Venezuela y en la que están los Estados Unidos. O sea, sería absolutamente irracional pensar que Donald Trump vaya a agarrar unas tropas y lanzarlas a Caracas sin que el Guaidó y su equipo lo hayan pedido y sin que Duque y el presidente Bolsonaro y los vecinos, que van a ser los principales focos de penetración, vayan a decir que sí o que no. Ellos nunca estuvieron de acuerdo con ninguna invasión. Entonces no se puede decir que porque no hubo ningún acuerdo consensual del Grupo de Lima, de Duque, de Bolsonaro, Trump es el culpable de que los de Guaidó no hayan pedido una invasión militar, porque ellos nunca la pidieron, todo lo contrario, se negaron de manera reiterada y hay millones de declaraciones en varios medios de comunicación donde ellos dijeron que la salida no podía ser una invasión militar. Hay dirigentes de Voluntad Popular y de Primero Justicia señalando que eso sería una aberración. Entonces, no podemos manejar una narrativa que redunde en lo simple por el simple hecho de decir que Trump fue responsable de que no hubiese una invasión militar. Eso creo que no es para nada objetivo, porque hay muchos factores se generó una expectativa, pero Trump dijo estaban todas las opciones sobre la mesa, pero nunca se habló de una invasión militar. Cuando salió el libro de John Bolton, se dijo, pero nunca hubo un acuerdo consensual entre los socios que apoyaban ese proyecto de gobierno interino de hacer ninguna invasión militar. Yo estuve en las discusiones que se hicieron aquí en Nueva York y estaba el secretario Mike Pompeo para aprobar lo que se denominó el TIAR, y allí se excluyó porque los socios no estaban de acuerdo la opción militar. Entonces mal puede decirse que fueron los Estados Unidos. El que estaba allí de Estados Unidos pareciera que sí estaba de acuerdo, pero ahí no había nadie de los socios de lo que era el Grupo de Lima y sus presidentes o representantes que dijera queremos una opción militar. Eso nunca estuvo planteado. Pero es que yo no estoy hablando del Grupo de Lima, yo estoy hablando del presidente Trump. Pero el presidente Trump no puede dirigirse él únicamente a tomar una acción de esa naturaleza, sobre todo si no la pide Guaidó. ¿Me dejas explicar? Claro que sí. Mi punto de vista. Mira, cuando tú dices que todas las opciones están sobre la mesa, todas las opciones están sobre la mesa. O sea, tú no dijiste, están todas las opciones menos la opción militar. O sea, yo estaba seguro que no iba a haber opción militar por dos cosas. Primero, porque la base de Trump no iba a permitirle que se metiera en una aventura bélica. En segundo lugar, porque a Venezuela no le conviene eso. O sea, a Venezuela no le conviene que Estados Unidos o que Rusia vengan a resolver el problema interno y hacer ellos lo que consideren. Pero de que plantearon que todas las opciones estaban sobre la mesa, lo dijeron. Es más, Bolton, que ahora tú puedes decir, bueno, ya lo votaron, se hizo millonario con su libro, pero en aquel momento era la persona adecuada. Y yo me acuerdo la fotografía de los 10,000 soldados que él puso en un blog amarillo y que le sacaron la foto y se regó por todos lados. Si eso no es crear expectativa, dime qué cosa es crear expectativa. Sí, pero ahí es donde está la discusión, que eso juega como parte de la narrativa, pero nunca estuvo planteado, porque el mismo Juan Guaidó lo dijo en varias oportunidades. Yo he conversado con Carlos Vecchio, por ejemplo, lo entrevistamos en este programa, y nunca estuvo planteada la solución militar. Nunca estuvo. Por parte de Venezuela no estuvo planteada nunca. Era por parte de Trump, es lo que te estoy diciendo, del gobierno de Trump. Por un funcionario del gobierno de Trump. No, por el mismo presidente. Le digo que todas las opciones estaban sobre la mesa. Y eso lo dijeron muy claramente. Entonces, a mí me pareció que no estaba bien, me pareció que era crear una expectativa y además, como perfectamente eso cuadra dentro de una estrategia política interna en los Estados Unidos, que es captar el voto de los cubanos y de los venezolanos en la Florida, eso tiene más sentido. Tú dices, bueno, lo que están es buscando el voto. Bueno, entonces es una cuestión política, pero me molesta profundamente. Eso nos hizo mucho daño, Mayor, mucho daño.
¿Y cómo crees tú que sería el planteamiento entonces de Biden? Hemos tenido oportunidad de revisar los documentos que se presentaron en la Convención Nacional Demócrata, que este año, como todos ustedes saben, fue virtual debido a la pandemia, en la que se cambiaba todo lo que era la hoja de ruta, y ellos prefieren volver a la diplomacia, a la discusión, al diálogo político con el régimen de Nicolás Maduro, con Cuba, con Nicaragua, etcétera. ¿Qué crees tú que puede darse si Biden toma la presidencia? Bueno, lo primero que ha dicho Biden es que en el primer mes de su presidencia le va a otorgar a los venezolanos el TPS, que eso es importantísimo. Hay una cantidad de gente en Estados Unidos que están desesperados porque no tienen visa, porque no tienen estatus, porque no tienen permiso para trabajar, y Biden se ha comprometido el primer mes a aprobarlo, porque es muy fácil. Eso es una medida burocrática del secretario de Estado, ni siquiera del presidente, del secretario de Estado. Entonces, eso no lo ha hecho Trump, porque no le conviene hacerlo, porque su base electoral le va a decir: no te permitimos que dejes entrar más gente, ni que vayas a legalizar gente que están indocumentados en los Estados Unidos. Esa es la primera medida. La segunda, fíjate la diferencia, dice: yo voy a mantener la presión sobre Maduro. O sea, va a mantener lo que se está haciendo ahora. Pero voy a conversar con los cubanos. ¿Por qué? Porque ya no es Fidel Castro. Ya Raúl Castro está pasando. Aquella gente está en otra evolución, son 60 años. Entonces, si tú has intentado durante 60 años cambiar aquel régimen y poner una cosa, democracia, en Cuba, y no han servido las amenazas ni los bloqueos, lo que han hecho es consolidarlo en el poder, como ha pasado un poco en Venezuela. En Venezuela, que no me digan ahora que Maduro está menos duro que como estaba hace un año. Hace un año estaba más flojo. Ahora, eso es lo que él ha dicho que va a hacer, que va a iniciar un diálogo similar al que inició Obama, que yo no estuve de acuerdo, porque yo creo que Obama le entregó a los Castro lo que le dio la gana sin nada a cambio. Y yo creo que eso es un gravísimo error, que es negociar. Mira, a mí me ha tocado negociar con el gobierno cubano a nombre del gobierno venezolano, de Luis Herrera, para sacarle un preso político. Y los cubanos negocian duro, pero si tú negocias duro, tú le sacas a la gente. Y nosotros le sacamos presos políticos sin ofrecer nada a cambio, absolutamente. Aunque al principio nos decían que querían petróleo, lo que están haciendo ahora. Le dijimos, bueno, vamos a analizar y tal. Y cuando ya teníamos a la gente fuera, le dijimos: mire, lo siento, no hay. O sea, se puede negociar con ellos, no es cuestión de no negociar. Con Maduro, seguirlo apretando a ver si explota. Pero si los cubanos le quitan el apoyo a Maduro del equipo de inteligencia que tiene metido en el ejército, Maduro va a ser muchísimo más débil. Que lo haga Biden, no lo sé, porque los americanos es una caja de sorpresas. En los años 60, que a mí también me tocó estar en ese rollo con la cuestión de Fidel, los americanos nos prometían villas y castillos y nunca nos dieron nada. Llevamos 60 años. Me acuerdo Kennedy le dijo a su hijo, a John, esta es la bandera de la brigada, yo le voy a entregar a esta gente esta bandera en La Habana. Todavía estamos esperando que nos traigan un asientico para sentarnos allá. Y eso es lo que ha pasado. Por eso yo digo que la cuestión de Venezuela deben resolverla los venezolanos. Y si la gente nos ayuda, que ayuden a la estrategia que Venezuela ha planteado. Pero no hemos planteado una estrategia clara, desgraciadamente. ¿Y qué crees que está haciendo, por ejemplo, el gobierno interino de Juan Guaidó? Bueno, yo diría que lo primero, me parece que Guaidó es un tipo tremendamente valiente, y que ha hecho lo que yo no haría, estar allá metido en la candela. Pero yo creo que lo primero que tiene que hacer es unidad. Eso es fundamental. A ti no te cae bien no importa, pero en este momento tenemos que sentarnos y tenemos que hablar. Y si tú no quieres llegar hasta acá, llega hasta aquí, pero tenemos que unir. Porque es muy difícil negociar con Colombia, negociar con Brasil, que Brasil tiene una tradición diplomática fabulosa con Itamaraty, y que los brasileños te digan: bueno, ¿qué representas tú? No, la oposición. ¿Cuál de las oposiciones? Tú eres María Corina, tú eres Guaidó, tú eres Leopoldo, tú eres Capriles, ¿quién eres tú? Eso es muy malo. Entonces yo creo que eso es lo primero que tenemos que hacer, llegar a una unidad real, una unidad
donde la gente diga vamos a posponer las aspiraciones, vamos a posponer las terquedades, vamos a unirnos para hacer una estrategia para sacar a esta gente de aquí. Eso es lo primero, pero si no nos tienen respeto. No nos tienen respeto. ¿Y cómo se construye ese consenso para la unidad? Guaidó es el que tiene que hacerlo. Él es el presidente legal de Venezuela, es él. Él tiene que hacer esa unidad y tragar muchas cosas que no le gusten. Y la gente que está alrededor de él, los embajadores, por ejemplo, tienen que estar metidos de cabeza en ese proceso unitario, ¿no? Y bueno, te dirán cosas feas, pero hay que aguantar las cosas feas. ¿Crees que Guaidó tiene el liderazgo histórico que se requiere para salir de en este momento no. Lo tuvo. En este momento no, y yo creo que es en gran parte por el embarque de Trump. Pero segundo, vamos a no volver a tocar el tema, ¿no? Es por culpa de Trump no, es que quiero aclararlo porque seguro que mucha gente de la que nos está viendo también lo quiere aclarar. Es por culpa de Trump que Guaidó no tiene un liderazgo sólido. Seguro, claro. Lo agarraron, le dijeron vamos a hacer esto, no se pudo hacer la entrada humanitaria allá en Ureña, no lo ayudaron para que se hiciera, él no movilizó a la gente suficiente para que entrara. Después el problema del golpe aquel que hizo con el presidente del tribunal y con el jefe del ejército y tal, y resulta que no era tal cosa. Y lo último fue la invasión aquella de locura. Entonces, claro, va perdiendo el respeto de la gente, va perdiendo el liderazgo en Venezuela. Pero yo creo que si él se concentra a lograr esa unidad, que es una labor personal, Bolívar uniendo gente, uniendo a Páez y uniendo a este. ¿De dónde sale el liderazgo de Bolívar? Un muchachito, ¿cómo se llama? Un muchachito rico de Caracas uniendo a toda esa gente. Bueno, ahí está el liderazgo de Bolívar. Si tú quieres estar a tono con la época, tú tienes que tener esa capacidad de liderazgo, ¿no? Hablar y convencer a la gente, y una vez que estén convencidos, crear una estrategia victoriosa y llevarla adelante. Yo creo que sí se puede hacer. Como conocedor de la política venezolana, ¿por qué tú crees que Maduro y todo su equipo están haciendo campaña a favor de Biden? No sé, porque ellos hacen lo que creen que les conviene. Igual que en un momento dado pudieron haberla hecho en España a favor del PSOE o qué sé yo. Nosotros tenemos que entender que la gente que está mandando en Venezuela, unido a la inteligencia cubana, tiene mucha experiencia en estos procesos y saben lo que tienen que hacer. Y a veces se equivocan, pero otras veces no se equivocan. Por ejemplo, la estrategia del gobierno de Guaidó es muy clara en mantenerse en el poder. Todo lo que sea a favor de mantenerse en el poder lo van a hacer, así sea matar 1 millón de venezolanos de hambre, y a ellos no les importa eso, es mantenerse en el poder. Si en este momento es decir que viva Biden para dividir más a los venezolanos en el exterior, lo van a hacer. Para no ganar, sabiendo que va a ganar Biden, para que entonces la gente diga yo estoy con Trump, y entonces todo el exilio venezolano caiga a favor de Trump, que va a perder. Eso lo hacen ellos y lo hacen sabiendo perfectamente cómo hacerlo. Por eso ellos están allá y nosotros estamos aquí. O sea que Biden no tendría, o Maduro no tendría ninguna relación ideológica o algún interés de que Biden gane la presidencia. Simple y llanamente lo estarían haciendo para dividir a los venezolanos dentro de los Estados Unidos para que Trump no quede, o para que Trump quede. Para entender. Sí, bueno, hay que meterse en el cerebro de ellos, no sé, pero claro que lo están haciendo por una estrategia que le da mantenimiento a ellos en el poder. Venga usted a saber por qué, pero es así. Ellos han pensado que la estrategia fundamental es quedarse. Si para quedarse hay que hacerse amigo de Diosdado, se hacen amigo de Diosdado. Si para quedarse hay que mandar a matar a algún loquito que ande por ahí echando mucha varilla, lo mandan a matar, sin problema, pero es quedarse. Loquito de ellos, ¿no? O si hay que matar a algún líder de la oposición, como lo han hecho, lo matan tranquilamente. Pero la función de ellos es matar. Una vez, nosotros en Cuba pertenecíamos al Directorio Revolucionario Estudiantil. Éramos gente cristiana, católicos y tal, que estábamos metidos en la batalla en contra de Fidel.
Y una vez cuando cayeron muchos presos, yo me tuve que ir y otros los mataron, Fidel Castro se reunió con los que estaban presos. ¿Tú sabes lo que les dijo? ¿Lo que les dijo? Ustedes nunca van a ganar porque ustedes no son capaces de matar, nosotros sí. Y eso tú lo ves en Venezuela. O sea, la oposición de Venezuela, ¿tú crees que va a agarrar y va a matar a un guardia nacional en una manifestación? Gana, no le falta, pero no lo hacen porque hay un concepto de la democracia, de la decencia, que no existe de la parte de allá. Ellos sí matan, ellos no les importa matar. Entonces es una pelea muy, muy difícil, que hay que empezarla con una gran unidad de la oposición, eso sí, eso es fundamental. Y los egoístas no caben en este proceso, que le den paso a los demás. ¿Y qué crees que va a ocurrir en esas elecciones parlamentarias que ya una parte importante de la comunidad internacional ha dicho que no va a aceptar? Y yo no estoy de acuerdo con ir a unas elecciones con este Consejo Electoral, te lo digo. Yo, claro, he oído la posición de alguna gente, el mismo Capriles y tal, que tenemos el 80% de la opinión pública, es cierto, pero tú tienes que convencer a ese 80% que salga a votar y no lo vas a convencer. Entonces va a ser una elección donde algunos van y otros no van. ¿Y qué es lo que trae eso como consecuencia? Que el gobierno sigue y que se va consolidando. Y eso es lo que ellos quieren, dividir a la oposición, crear problemas, plantearlo de la Asamblea Legislativa y nos van a quitar el único arma que tenemos legal para poder negociar internacionalmente. Yo la Asamblea me reuniría escondido por Zoom o por lo que sea, decir, no hay condiciones para elecciones, no vamos a hacer referéndum, lo que vamos es a ratificar la Asamblea y a ratificar a Guaidó o a otro como presidente de la Asamblea. Ya está, y listo. Y con eso te quitaste de arriba muchísimos problemas de tener que estar haciendo un referéndum que no se va a poder hacer. Mira, sin gasolina, sin electricidad, como tú vas a hacer un referéndum, el gobierno no va a poder hacer la elección. Van a engañar a todo el mundo, van a hacer cualquier cosa, pero la elección en sí no la van a poder hacer. Desmantelaron el CNE, porque no tienen dinero para mantener a la gente. No tienen gasolina para ir a buscar y tal. Y se va la electricidad y no tienen cómo pasar los datos. Esas elecciones no se van a poder hacer. Bien. O sea, si le meten testigos internacionales, se van a dar cuenta que esa elección no se va a poder hacer. Entonces sí, es preferible que la Asamblea Nacional diga, en vista de que no se puede hacer, en vista de que no se han dado pasos para hacer de esto una cuestión legal, de acuerdo con la Asamblea Nacional, pues nosotros declaramos que nos mantenemos en el poder hasta que se puedan hacer elecciones parlamentarias y presidenciales. Y ya. Sí, Joaquín, una buena parte de los expertos que hablan a diario señalan que en los Estados Unidos y en buena parte de los países se está llevando a cabo lo que ellos han denominado una agenda global, donde hay una serie de temas que van desde el calentamiento del clima, calentamiento climático, hasta el aborto, los grupos de LGTB. Biden encarna esa agenda. Se ha señalado a George Soros, a el mismo Bill Gates y otros como formando parte de una comunidad de poderosos, de millonarios poderosos que quieren influir para construir lo que sería un nuevo orden mundial. Cuando uno habla con algunas personas, dicen esto es una teoría de la conspiración, otros dicen no, hay suficientes elementos para observar que es así. Quisiera escuchar tu opinión. ¿Existe alguna concordancia en relación a esas propuestas y el Partido Demócrata en manos de Biden? Existen algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, el Partido Demócrata cree que hay un cambio de clima debido a una serie de cuestiones que estamos haciendo nosotros y que eso pues debía regularse o manejarse o negociarla, pero que debe hacerse, como estábamos muy bien con todos los países del mundo hasta que Trump nos sacó del pacto internacional. Ahora, de ahí a que haya una conspiración internacional, mira, los rusos son buenísimos haciendo campaña secreta, campaña por las redes, ¿no? Son muy buenos confundiendo a la gente. Los he visto en México trabajando eso. Los he visto en Venezuela haciendo las trampas, haciendo claramente, y son ellos los que hacen los algoritmos. Son buenísimos en eso. Entonces a ti te llega
un email de un pariente o te llega una cuestión en YouTube o en Facebook de algún pariente donde dice, oye, me enteré que Soros está libre. Soros es un húngaro judío que tuvo que irse de Hungría corriendo cuando tenía 14 años y dice que él era aliado de los nazis porque no sé qué nombre lo que estaba corriendo. Entonces tú te das cuenta que hay una campaña y que hay una campaña muy bien hecha y es una campaña que ayudó mucho a Trump la vez pasada porque creó mucha confusión. Yo personalmente no creo que Hillary Clinton tuvo nada que ver con Benghazi, o sea, no era parte de lo que ella tenía que hacer, pero no hay nadie ahora que diga que no tuvo que ver. Yo pienso que la cuestión de los mensajes que ella mandaba desde su email es lo mismo que manda ahora la hija de Trump y el otro y tal. O sea, no tenía nada, pero al enmarcarlo en una campaña muy bien montada, tú inmediatamente caes en eso y dices, oye, ¿verdad que sí? Como hace ahora la gente de Maduro. Mira, cada vez, y tú debes saberlo 100 veces mejor que yo, cada vez que tú mandas un tweet o tú mandas un mensaje, te llegan 40 tipos diciéndote alma mía. ¿Quiénes son esos? Son robots. Son robots. Son robots que tienen los cubanos, que tiene Maduro y que intervienen en esto, guiados por la tecnología de los rusos, que son buenísimos en eso. O sea que la campaña esta que se está desarrollando, donde se habla de un estado profundo y que muchos han llamado como teorías de la conspiración, vienen originadas por los rusos. Bueno, en parte, ¿no? Porque te estoy diciendo que Maduro también lo hace, y los cubanos y tal, sí, lo hacen. Ahora, de que hay una conspiración global, yo no lo creo. De que hay posiciones que coinciden, porque si no, ellos no pudieran hacer la campaña negativa, ¿no? Ellos dicen, el Partido Demócrata dijo en un momento dado que había que estar en el Pacto de París y tal, y entonces están metidos en esta conspiración. George Soros es un tipo maligno y tal, y todavía tú te lo crees, porque dice, bueno, debe ser, ¿no? O sea, que me lo están diciendo fulanito que es amigo mío, del cual me llegó el tuit o lo que sea, entonces se va creyendo. Yo creo que si hay divergencia, yo creo que si hay planteamiento por parte del Partido Demócrata que a la gente no le gustará, no le va a gustar eso de tener que poner impuestos. Si está endeudado el país, ¿cómo lo van a pagar? Y eso no le gusta a la gente. Entonces, no, porque Trump bajó los impuestos, sí, eso es verdad. Y los demócratas no son amigos de rebajar impuestos. Entonces, ahí hay una realidad, como hay en la cuestión del clima, también. Pero de ahí a decir que hay... ¿Tú te acuerdas lo que pasó con Hillary? Crearon una idea de que Hillary tenía una conspiración de pedófilos en el sótano de una pizzería de Washington. Y llegó un loco con un AR-15 a matar a todos los que estaban allí. Y la policía lo agarró. Primero, no había sótano en la pizzería. No existía el sótano. Entonces, hacen las cosas bien y vuelven loca a la gente. Por eso ahora hay ese enervamiento en las posiciones. Te digo, dentro de mi misma familia, yo no discuto política. Porque las respuestas a veces son graves y son familias. Y en relación a la posición de los medios de comunicación, particularmente los tradicionales, con Trump, ¿cómo lo ves? O sea, ¿cómo lo evalúas? No, seguro que están sesgados, pero sus razones lo tienen. O sea, pues si tú estás de periodista metida cubriendo un evento y Trump dice, mira, ahí está Maybor, esa es la que dice mentiras y tal, y todo el mundo va para allá y te grita y te hace, tú vas a estar a favor de Trump, no vas a estar. O sea, él ha tratado muy mal a los medios. Mira, ha tratado mal a los medios, ha tratado mal a los sistemas de inteligencia, a los servicios de inteligencia, y son malos enemigos, muy malos enemigos. Cuando tú te peleas con los medios y te peleas con los sistemas de inteligencia, lo único que te falta es pelearte con los banqueros y con los curas, para estar hundido, porque eso es así. Entonces, claro que están en contra, por supuesto que sí. Y Joaquín, otro tema es, ¿qué va a pasar después del 3 de noviembre? Frente a un escenario antagónico, con divisiones importantes en muchos, casi todos los temas. Cuando concluya una elección, salga Trump o salga Biden como ganador, como nuevo presidente, ¿qué es lo que piensas que viene después? ¿La agudización del conflicto si gana Trump o
el mantenimiento? ¿Cómo ves ese escenario post elecciones? Sí, yo creo que el factor Trump ha sido algo que ha creado mucha convulsión. O sea, que no es el Partido Republicano, ¿ok? Los republicanos en muchos casos han tenido que aceptar este liderazgo de Trump y eso ha confundido la situación peor. Pero yo creo que en el fondo el Partido de Republicano sigue siendo el Partido Republicano, de gente decente, de gente que quiere lo mejor para Estados Unidos, etc. Entonces, una vez que tú quitas el problema Trump, eso yo creo que se va a resolver. Y sobre todo con un negociador como Biden, que los conoce a todos. Si gana Trump, yo creo que va a seguir con este proceso de radicalizar internamente para mantener una base, de radicalizar internacionalmente para tener un liderazgo mundial, de acuerdo con alguna de la gente de su partido, y más nada. Yo creo que aquí ¿cómo se llama? Las instituciones son sumamente sólidas y las instituciones responden. Si no, fíjate, los jueces de la Corte Suprema que nombró Bush o los que nombró Trump, que ya han disentido de Trump. Han dicho, no, eso no es así. Aquí la justicia es la justicia y esto se hace de esta forma. Y yo creo que eso es así. Yo creo que este país funciona así. No es como nuestros países que tú decías, no, porque el juez ese ya está vendido. No, aquí no. Aquí eso va a funcionar. Así que me imagino que habrá un lío los días estos que se espere para dar el resultado final, que yo no creo que van a ser muchos días. Yo creo que va a ser un par de días en algunos estados. En el resto va a haber resultados inmediatamente. La vez pasada en Florida el 30% de los votos fueron por correo y el resultado se dio la misma noche. Eso no me asusta. Va a haber alguna cosa. Yo peleo Wisconsin porque yo era el candidato a senador y perdí. Eso sí va a existir, pero eso se va tranquilizando. Igual pasó con Bush y con Gore. Estuvimos aquí hasta diciembre. Hay un plazo. O sea, la ley americana dice que tiene que haber un plazo y en ese plazo se tiene que resolver. Y si no, pues hay mecanismos para resolver el problema. Sí, bueno, Joaquín, muchísimas gracias por estar con nosotros en Sin Filtros. Gracias a ti, Mayor. Muchísimas gracias. No, y bueno, te invitaremos nuevamente para cuando estemos ya más cerca de las elecciones. Y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en nuestro super chat. Para nosotros es muy importante todos sus comentarios y recuerden que si les gusta nuestro trabajo, regálenos un like. Ahora nos despedimos hasta la próxima emisión de Sin Filtros.